Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy además de los pronombres y adjetivos posesivos que ya vimos en una anterior lección, aquí, en esta lección aprenderás dos formas más. La primera usando el apóstrofe o apóstrofe IS, lo cual también se conoce como case of noun, y la segunda usando el verbo belong. Para entender el posesivo con apóstrofe, lo único que necesitas es tener claro qué es lo que se posee y segundo, quién es el poseedor o el dueño. En este caso, el carro es lo que se posee y Paul es el dueño o el poseedor. Mientras que en español se dice lo que se posee primero, el carro de Paul, en inglés se menciona primero el poseedor. Paul's car. Basándonos en esa regla, ¿cuál sería entonces el próximo enunciado? The woman's house. El próximo ejemplo seguiría la misma regla. Si James tiene un teléfono, sería James's cell phone. Hasta ahora hemos visto que personas poseen cosas. ¿Qué pasa entonces cuando una cosa posee otra cosa? Aquí, los estudiosos de la gramática inglesa no se ponen de acuerdo, así que podríamos escuchar las siguientes dos formas. The window of the bus y la segunda fórmula, the bus's window. Aquí, la fórmula gramaticalmente más aceptada sería of y coloquialmente más usada sería buzzes. Al mirar los ejemplos que hemos visto, the bus's window, James's cell phone, Paul's car y the woman's house, si no has podido inferir la regla es que para los sustantivos singulares usamos apóstrofe más una S al final del sustantivo singular, sin importar si éste termina en una S. Tampoco importa si lo que se posee es singular o plural, puesto que un sustantivo singular puede poseer tanto cosas singulares como plurales. Otra cosa importante de señalar es que los gramáticos tampoco se ponen de acuerdo en si agregar S o apóstrofe IS cuando los nombres propios terminan en S. Por ejemplo, podríamos ver escrito James cell phone solamente con el apóstrofe, o Charles cell phone solamente con el apóstrofe o con apóstrofe IS, pero lo más interesante es que en la mayoría de ocasiones, sea con S o con apóstrofe IS, cuando los nativos la pronuncian suelen hacerlo con la vocal adicional, James's cell phone o Charles's cell phone. Cuando hablo de colocar una vocal adicional me refiero a una I porque es imposible pronunciar una doble S. James no es posible, así que necesitas una vocal. Y la segunda S suena como una Z. James's, Charles's. Ya que este es un tema de conflicto incluso entre los mismos gramáticos, tú decidirás a cuál parte deseas apoyar. Por otro lado, la regla para formar enunciados posesivos con sustantivos plurales nos dice que simplemente debemos agregar un apóstrofe al final del sustantivo plural. Entonces, la casa de mis padres sería my parents' house. El equipo de béisbol de los chicos, the boys' baseball team. El carro de mis hermanas, my sister's car. Y la escuela de tus hijos, your children's school. Si notaste, cada uno de los ejemplos anteriores termina ya en S del plural, por lo que simplemente agregamos el apóstrofe. Sin embargo, vemos que el último ejemplo es una excepción a la regla, puesto que es un plural que no termina en S. Esto nos enseña que los sustantivos plurales irregulares, es decir, que no terminan en S,
hacen el posesivo como si fueran los singulares, agregándole apóstrofe y s. Si en algún momento te preguntas cómo podrás distinguir en situaciones como esta, my sister's car, my sister's car, my sister's cars y my sister's cars, realmente no debes preocuparte. En este tipo de casos, puesto que la pronunciación es exactamente la misma, hasta los mismos gringos tendrían problemas para entender si el contexto no está muy claro. Así que si te encuentras en una situación similar, no dudes en hacer preguntas adicionales. Además de la regla del singular y el plural, existen situaciones adicionales que es importante entender. Por ejemplo, cuando múltiples sustantivos comparten posesión. Si dos o más sustantivos comparten posesión, esta se indica solamente una vez, colocando la apóstrofe en el sustantivo final. Por ejemplo, la madre de Liam y Jacob está aquí. Si Liam y Jacob son hermanos, entonces podríamos decir, Liam and Jacob's mother is here, colocando la apóstrofe en el sustantivo que está más cerca de lo que se posee, que es Jacob. Por otro lado, si Liam y Jacob no fueran hermanos, entonces no comparten posesión. Cuando dos o más sustantivos indican posesión, pero no comparten lo que se posee, debemos poner apóstrofe a cada sustantivo por separado. Por ejemplo, las madres de Liam y Jacob están aquí. Sería Liam's and Jacob's mothers are here. Como ves, colocamos apóstrofe tanto en Liam como en Jacob. Como nota adicional, debes saber que se pueden usar dos posesivos en la misma frase nominal. Por ejemplo, we went to Paul's father's birthday party. Fuimos a la fiesta de cumpleaños del padre de Paul. Vamos a suponer que no sepas decir mother-in-law, suegra en inglés. Entonces podrías decir, what is your wife's mother's name? ¿Cuál es el nombre de la madre de tu esposa? Es como si estuviéramos leyendo de derecha a izquierda en español. La fiesta de cumpleaños del papá de Paul, el nombre de la mamá de tu esposa. Si el poseedor es un edificio, un objeto o un mueble, no es necesario agregar un apóstrofe para indicar posesión. Podemos tomar como referencia los siguientes ejemplos. The maid cleaned the hotel room. We met in the office lobby. Shut the car door. Para concluir, una forma adicional de mostrar posesión es usando el verbo belong to más un pronombre del objeto directo. Belong to significa pertenece a, por lo que lo conjugaríamos como cualquier otro verbo. It belongs to para indicar posesión singular con la S de la tercera persona y they belong to para indicar posesión plural. Más, y atención a esto, un pronombre objeto, no posesivo. Me, you, him, her, it, us, you, them. Así que al escuchar las preguntas, whose is it o whose are they, podríamos responder, it belongs to me, it belongs to you, o plural, they belong to me, they belong to you. Incluso pudiéramos usar nombres propios, it belongs to Paul, o usando el apóstrofe, tal y como lo hemos aprendido en esta lección, it is Paul's car, si fuera singular, o they are Paul's cars, si fuera plural. Muchas gracias por mirar esta lección. Ayúdanos a seguir creando contenido, dando like, compartiéndolo y suscribiéndote a nuestro canal. También recuerda visitar la descripción de este video para material de descargas, link a prácticas y más lecciones.